instituciones del Estado porque dicen que como cuesta que paguen. Entonces, esta fase de justificación o rendición de cuentas se refiere a la obligación que tiene el organismo ejecutivo y la Contraloría General de Cuentas de presentar al final de cada año del ejercicio fiscal un presupuesto en el cual hagan referencia a los verdaderos gastos que se obtuvieron, porque puede ser que cuando se presentó el proyecto se proveen o se pueden como tener algunos gastos que posiblemente no se puedan dar o poner cierta cantidad por aquello de que no alcance y todo, ¿verdad? Entonces, pero entonces en base a eso, ya ellos pueden presentar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se ejecutó? ¿Cuánto fue lo que se gastó? Ahí dice como el presupuesto real que se pudo haber ejecutado, ¿verdad? En el que señalen los ingresos y los gastos que realizaron durante el ejercicio fiscal. Y esta fase está regulada en el artículo 171 de la Constitución Política de la República. Entonces, indica en este artículo, en el 171, vamos a ver si alguien lo tiene a la mano. Esas son atribuciones del Congreso. Y ahí habla de la aprobación del presupuesto. No, pero no dice la ley que no. Sí, licenciada, 171. Ajá, dígame. Otras atribuciones del Congreso corresponden también al Congreso. Es El en el inciso literal A, B. El B es el que nos literal interesa. B, ¿verdad? Aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto del ingreso y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior. Ajá, ahora el D, el inciso D. Aprobar o improbar anualmente en todo o en parte y previo informe de la Contraloría General, Contraloría de Cuentas, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. Exacto, ese es el fundamento legal entonces en cuanto a la justificación del presupuesto. Y también la Constitución Política de la República en el artículo 232 señala que la Contraloría General de Cuentas tiene las funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos y en general de todos los intereses de los organismos del Estado, municipios, así como las entidades descentralizadas y autónomas. Además de la ley orgánica también del presupuesto, ¿verdad? Establece las atribuciones de los y los estados que tienen que tener al momento de presentarlo ante el Congreso, ¿verdad? Todo ello para que estos puedan estar enviando los informes correspondientes al Congreso y que para que en el Congreso pues no vaya a haber este tema de estar preguntando, ¿verdad? Aunque ahorita, como todos sabemos, a veces ya tienen el anteproyecto desde antes, ya justificando en qué, y a veces como la cantidad completa tienden a ejecutarla viendo en qué se gasta, para no poder justificar o haciendo un como doble trabajo, ¿verdad? Que no sería lo ideal, pero es lo que comúnmente pasa. Entonces, el artículo 43 de la Ley Orgánica del Presupuesto también se refiere a la liquidación presupuestaria y establece que al final de cada ejercicio presupuestario, las entidades a que se refiere el capítulo procederán a preparar la liquidación del presupuesto, la cual, de acuerdo a la fecha establecida en la Constitución Política de la República y con el contenido
que se indique en el reglamento será remitida a los organismos competentes para su consideración y aprobación. Entonces, esto con relación a las fases del presupuesto, ¿verdad? Y pues también tenemos clases de presupuesto que según los tratadistas de derecho financiero realizan también clasificaciones del presupuesto, atendiendo a la doctrina y a las circunstancias en que se dan los presupuestos según los países de origen de estos tratadistas, ¿verdad? Entonces existen variadas clasificaciones, pero vamos a citar siempre las que se establece en el Tratado de Derecho Financiero de Julian y Fonroche, ¿verdad? Que es el presupuesto único, el presupuesto múltiple, hay varios, son 7. Entonces ahorita vamos a guardar aquí, admitir, y vamos a ir viendo cada clasificación de estas, que es el presupuesto único, que esta clase de presupuesto es el que se realiza en nuestro medio y se establece que en un solo documento de carácter legal se debe incluir los ingresos y los gastos que van a realizarse durante el ejercicio fiscal. Está el presupuesto múltiple, el presupuesto cíclico. El múltiple dice que debe, al ampliarse el campo de acción del Estado, diferentes fines económicos y sociales traen a colación y que a veces es imposible recoger en un solo documento la veracidad de las actividades, ya que pueden darse situaciones que tenga como consecuencia ejercer funciones adicionales, ¿verdad? Que puedan dar lugar al nacimiento de otros gastos, las emergencias, y que estos no pueden aparecer en un solo documento. Y esto es lo que da al nacimiento de diversas clases de presupuesto conforme sea la necesidad, ¿verdad? Que en Guatemala pues esto es muy difícil porque por sí aprobar el presupuesto que se hace cada año es una batalla enorme, ¿verdad? Entonces ya el darse este tipo de presupuesto ya me imagino cómo sería acá, ¿verdad? Están los cíclicos, que esta clase de presupuestos pretende realizarse conforme a la realización de los ciclos económicos, ¿verdad? Estos persiguen excedentes producidos de prosperidad que sean aprovechados en los periodos de depresión y que los gastos que no se hayan realizado en los periodos de crisis, pues se realicen se abonen, ¿verdad? A los otros periodos. Entonces, a veces hay problemas, por ejemplo, así como actualmente, ¿verdad? Que todo está súper caro, entonces supongo que el presupuesto lo aprueban con base a los precios, ¿verdad? Que manejan actualmente, se maneja en los diferentes mercados. Entonces, pero puede ser que cuando ya empiece a regir el presupuesto, los gastos no sean realmente los que se consideraron, ¿verdad? Que tal vez fueron sobrepasados y al final pues, tal vez no se gastó lo que se tenía programado. Entonces, esto podría dar lugar a que ese dinero que no se utilizó, pues sea guardado, ¿verdad? Para tiempos en que puedan haber la necesidad también de usar. O sea, son presupuestos que cambian en base a los sistemas de inflación, ¿verdad? La depresión o la inflación. Entonces, este tipo de presupuestos es el presupuesto cíclico, ¿verdad? Cambios. Está el presupuesto de caja. Esto es doctrinario, ¿verdad? Entonces manifiestan que los primeros son aquellos que consideran únicamente los ingresos y las erogaciones materializadas, efectivamente realizadas en un periodo de tiempo, y computándose el movimiento de los fondos con prescindencia del origen o nacimiento de las operaciones. Y la ventaja es la simplicidad, claridad y rapidez en la rendición de cuentas, ya que al cierre no quedan operaciones pendientes. Entonces, esto es como una caja chica, ¿verdad? De que se va a tener el presupuesto, el dinero ahí, y no va a estar como programado, sujeto a programaciones o preestablecidas, ¿verdad? Gastos preestablecidos, sino que simplemente se va a ir utilizando
el dinero que se va a necesitar. Entonces, por eso dice que la ventaja es que es como más claro y es más rápido, ¿verdad? La rendición de cuentas, porque ya solo es de que se indique qué es lo que necesitan gastar y entonces ya no quedan operaciones pendientes, solo lo que quede disponible, por decirles algo, que también es algo que acá también no se daría, ¿verdad? Está el presupuesto de competencia, que acá se computan los ingresos y las erogaciones materializadas, ¿verdad? Pero son las que están comprometidas durante el año, sin atender el momento en el cual se hacen efectivas, sino que se comprometieron a establecer ciertos gastos y no importa si los ejecutan o no, sino que por el simple hecho de que ya fueron requeridas o ingresadas en el documento donde se solicitó o se programó. Entonces, esas cuentas no se cierran al final de cada año porque ya no es así de que vamos a devolver lo que no se gastó, ¿verdad? Sino que simplemente se da por la cantidad que se indicó y se tiene por sentado que el dinero se gastó. Entonces, esto no permite una rendición de cuentas, a menos que haya una fiscalización, ¿verdad? Y que se sospeche del uso de un presupuesto que podría darse. De lo contrario, pues así queda, ¿verdad? Que es el presupuesto de competencia. Y está el presupuesto por programa, que es una clase de presupuesto totalmente moderna. Y este sí explica que las asignaciones presupuestarias en función de los planes y programas de gobierno para un periodo determinado en distintos ámbitos se lograría el máximo cumplimiento, ¿verdad? Con el mínimo costo. Porque este sí se daría en base a los programas, ¿verdad? El objeto esencial en esta clase de presupuestos es que se incorporan los planes, ¿verdad? Los programas y estos se cumplen conforme se vayan ejecutando. El monto y el lugar más conveniente para el Estado. O sea, el presupuesto se va a ir dando, no así como adelanto, ¿verdad? Sino que conforme se vayan requiriendo los pagos, de esa forma se va a ir desembolsando. Y este tipo de presupuestos, pues le permiten a los estados como tener ordenado, ¿verdad? Los gastos y atender en sí de una mejor manera las necesidades sociales y que serían siempre adecuándolas al plan de gobierno. Entonces, la Constitución Política de la República, en su artículo 237, segundo párrafo, además de regular el principio de unidad de presupuesto, que es el que tenemos en Guatemala, que es algo que tienen que ponerle mucha atención, ¿verdad? Miren, el principio de unidad del presupuesto, ¿verdad? Que es el que se aplica en Guatemala y que está regulado en el artículo 237 de la Constitución Política de la República. Entonces, la ley orgánica establece la estructura del presupuesto de Guatemala. Indica que también esta estructura debe ser programática. Entonces, este es el fundamento legal de la forma de cuál es unidad de presupuesto, bajo el principio de unidad del presupuesto, ¿verdad? Y se clasifica como una clase de presupuesto programático, ¿verdad? Porque acá sí existen programas que se van a llevar a cabo, ¿verdad? Y que siempre se van ejecutando. Entonces, la ley orgánica del presupuesto en su artículo 1 ya se indica el objeto, ¿verdad? Que en el numeral 3 se indica que uno de los objetos es normar los procedimientos que aseguren la eficaz y eficiente desarrollo de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones. Entonces, con ello, ¿qué quiere decir? Sería lo ideal, ¿verdad? Que cuando se va a iniciar un proyecto, antes de iniciar, entonces la fiscalización de la Contraloría tendría que estar en ese sentido presente, ¿verdad? De ver tal vez qué materiales van a usar, cómo se va a hacer cómo van a empezar con esos cimientos cuando son obras estructurales, ¿verdad? Y pues darles un seguimiento
en la forma en que se van desarrollando para que se fiscalice realmente, sería una obra, ¿verdad? No solo recibirla hasta el final, porque al final la apariencia puede ser una, pero no se vio realmente o no se reflejó, no se pudo comprobar qué tipo de materiales utilizaron, qué calidad de materiales, si justificaba realmente el dinero comprometido, ¿verdad? Para obra. Entonces, esa debería ser la real fiscalización de la Contraloría, ¿verdad? Previo a que una obra sea concluida, estar verificando que sí se utilice material de calidad y no que hayan reparos, ¿verdad? Después de ya terminada una obra, porque esto hace incurrir a veces hasta en inseguridad, ¿verdad? Para la población, para quienes van a hacer uso cuando las obras no están realizadas de la mejor manera. Entonces, creo que esta sería una actividad que debería de realizar la Contraloría, ¿verdad? Para garantizar, como les digo, que las obras pues tengan ese sustento físico de calidad, ¿verdad? El artículo 20 también de la ley señala que dentro de las políticas presupuestarias deben plantearse los planes y programas de inversión pública. Y el artículo 27 del mismo cuerpo legal señala que la distribución analítica del presupuesto debe hacerse una presentación desagregada, entre otros, por categorías programáticas utilizadas, ¿verdad? Entonces, esa presentación es a la que me refería en cuanto a debería, si la Contraloría no está presente en las obras, ¿verdad? Sí, las instituciones deberían de rendir presentaciones de cómo van los proyectos, de indicar, miren, este es el material que se está utilizando, queremos utilizar este porque este es el que va a garantizar que esa obra pues tenga el cimiento oportuno o lo más adecuado, ¿verdad? Por el tipo de uso que se le va a dar. Entonces, como justificar eso sería lo ideal en este tipo y que es el que opera en Guatemala, ¿verdad? Entonces, está el presupuesto también de cuentas o justificación presupuestaria, que este es el que se realiza al final de cada ejercicio fiscal. Y en él se van a plasmar los verdaderos ingresos y los gastos. Esta es la clase de presupuesto que se refiere a presupuesto de cuentas o justificación presupuestaria, que también al final se van a plasmar realmente los verdaderos ingresos y los gastos que se obtuvieron, ¿verdad? Y los cuales se ejecutaron durante el ejercicio fiscal. Y esta tiene importancia porque muestra la realidad económica en relación a los ingresos captados. El detalle de los gastos reales efectuados, pudiéndose también fiscalizar los planes y programas planteados en el presupuesto preventivo que se cumplieron. En nuestra legislación, o sea, en la ley, en la Constitución Política de la República, en las atribuciones del Congreso, establecíamos lo que se leyó la compañera, ¿verdad? Que se regula que el Ejecutivo debe presentar el detalle y la justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas, el ejercicio fiscal anterior, pero previamente debe existir un informe de la Contraloría General de la Nación, ¿verdad? De cuentas, perdón, de la Contraloría General de Cuentas, el informe donde va a justificar, ¿verdad? Que sí fue ejecutado, que se realizaron los programas, pero esperamos esto no sea solo en documentos, ¿verdad? Porque se supone que si ellos van a presentar esta justificación, sería con la convicción de que sí realizaron las fiscalizaciones adecuadamente. Entonces, están ahorita los del grupo que les tocó la ley del presupuesto. La vez pasada les dije que el día de hoy ya les tocaría a ellos. No sé si hoy sí vinieron listos. Vamos a terminar las formas de control presupuestario y posteriormente ya nos vamos con ellos para ver qué nos tienen. Y vamos a ver si algún grupo esté también preparado por ahí para que nos hable de cómo llevan el trabajo. Parte del contenido, ¿verdad?
Entonces nos vamos a las formas de control presupuestario, que se establecen 3 formas de control en la ejecución del presupuesto. Y son el control administrativo, el control parlamentario y el control técnico financiero. Entonces, el control administrativo es el que se realiza por medio de la propia administración pública, participando distintas instituciones que están relacionadas con la ejecución del presupuesto, ¿verdad? Básicamente podemos hablar de las instituciones como la Tesorería de la Nación, la Dirección de Contabilidad del Estado, entre otras, ¿verdad? Que llevan el control administrativo. Y el control parlamentario, que también se le llama control político, ¿verdad? Que este es el que ejercita el Congreso de la República cuando se le presenta para su aprobación el presupuesto preventivo. Y ellos tienen la facultad de modificarlo, aprobarlo como se lo ha presentado el Ministerio de Finanzas. Aunque yo creo que en la realidad ese control político del que habla esta clase o la forma de control presupuestario, ¿verdad? Se le llama control político. Y se me viene a la mente eso, es esa programación, ¿verdad? Que ejercen, o esa presión que a veces se ejerce desde el Congreso para que se pueda hacer una asignación a ciertas instituciones, ¿verdad? Y que vemos entonces cuál es el afán de realizar asignaciones presupuestarias o quitar, más bien dicho, de algunas instituciones para poder dárselas a otras, ¿verdad? Entonces, todo esto se hace previo, ¿verdad? Para que cuando pase al Congreso, todo esto ya está así como bajo control, ¿verdad? Entonces, ese se puede ejercitar de una manera efectiva, ¿verdad? Y por eso es que en la doctrina también se le llama de justificación presupuestaria. Entonces, ese control que se puede ejercitar durante el transcurso de todo el ejercicio fiscal, entonces, por eso es que muchas veces los diputados como que tienen alguna duda y llaman a los ministros a interpelación, ¿verdad? Para que justifiquen. Pero es tal vez cuando tienen sospechas de que ha habido algo turbio, ¿verdad? O sea, de que por qué no se están ejecutando las programaciones como corresponde, ¿verdad? Entonces, normalmente estas interpelaciones siempre se las hacen al ministro de Salud, que son las más comunes que hemos visto, al ministro de Educación y al de Gobernación. Para cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué no toman medidas en algunas circunstancias o que justifique por qué fueron aprobados ciertos programas presupuestarios o asignaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le llama el control político, porque es el Congreso el que fiscaliza, ¿verdad? De la forma en que se están realizando estos gastos. Pero como les digo, comúnmente lo que se escucha es que se hace cuando sí tienen la sospecha de que tal vez hubo como cierta tergiversación o manipulación para asignaciones presupuestarias. Entonces, con el fin de determinar en qué fue realmente o por qué no se está ejecutando, si se asignó tanto dinero a cierta institución, ¿verdad? Para que justifique. Y está el control técnico financiero, que ya es el que realiza la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? En virtud de que previamente a ser trasladado el presupuesto al Congreso, es esta institución la que debe emitir el informe sobre cada detalle y justificación de los ingresos. Y esto es lo que presentará el Ejecutivo. Además, este órgano tiene la facultad de revisar las actividades de la ejecución presupuestaria realizada durante el ejercicio fiscal, y todo ello también está regulada en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Y pues tiene la atribución, como ya le hemos dicho varias veces, va de evaluar los resultados de las instituciones, y que son estas atribuciones de evaluar los resultados de las instituciones del Estado siempre va a ir regida con varios criterios. Entonces, ojo con esto. Esto está indicado en la Ley de la Contraloría General de Cuentas.
Entonces, indica que la atribución de evaluar esos resultados en las instituciones siempre se deben hacer con criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad, ¿verdad? Cuando hablamos a los criterios de probidad, siempre vamos a esa forma ética, ¿verdad? De realizar de realizar las actividades, ¿verdad? La eficacia que va encaminada a la astucia o la forma en que se van a realizar los proyectos, la eficiencia, como bien se dice, ¿verdad? La calidad, la forma en que se va a desarrollar y el tiempo en que se va a realizar las obras, la transparencia también, ¿verdad? Del gasto, que todo tiene que ser así como apegado a la ley, ¿verdad? Y actuar con transparencia en eso, en economía, viendo los estados que no afecten en sí las ganancias, ¿verdad? Que esto no se observa realmente así, es algo que solo se mide en algún momento, ¿verdad? Porque así lo indica la ley, pero no es que vayan a ver qué es lo que más va a resultar económico, ¿verdad? Sino que aquí pues vemos que hay alteraciones y todo en cuanto a los precios, ¿verdad? Y de equidad también, que también va encaminado, ¿verdad? Que todo sea como transparente y apegado a lo que realmente debería darse en todos los programas presupuestarios. Entonces, ahora sí, vamos con el grupo de la ley del presupuesto. ¿Ya está alguien por ahí? Buenas tardes, Lisa. A nosotros nos corresponde hablar sobre la ley del presupuesto. Ajá. Nosotros estuvimos investigando de acuerdo al decreto ley 101-97 del Congreso de la República, lo cual considerando por qué entró en vigencia que el presupuesto público como instrumento de planificación y de política económica, así como de dicta, económica, así como de gestión de la administración fiscal del Estado. Acá, respecto a la investigación, la vigencia, el decreto entró en vigencia el día 1 de enero de 1998 y fue publicada en el Diario Oficial. Tal como lo establece el artículo, permítame, tal como lo establece el artículo 81, que es derogatoria, se deroga el decreto ley número 2-86 de fecha 6 de enero de 1986 y toda disposición legal y reglamentaria que se oponga a lo dispuesto en la presente ley. Y el artículo 82 nos indica la vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día 1 de enero de 1998 y deberá publicarse en el Diario Oficial. Así es que el presupuesto público como instrumento de planificación y de política económica, así como de gestión de la administración fiscal del Estado, requiere de una legislación adecuada que anormalice en forma integrada con los sistemas de contabilidad gubernamental, tesorería y crédito público los procesos de producción de bienes y servicios del sector público. Exacto. Vale. Ahora, ¿quién me puede hablar del sistema presupuestario? ¿Hay alguien más? ¿Qué grupo es usted? Somos el grupo 11, Lisa. Bueno, entonces, pues sí, ¿qué me pueden decir del sistema presupuestario?
Estamos hablando, cabal, ahorita de los controles, ¿verdad? Entonces, el control de... Lista, disculpe. Respecto al sistema presupuestario. Permiso. Solo usted está en su grupo. Bueno, yo estoy conectada, pero los compañeros no sé. Buenas noches, licenciada. Fíjate que a mí me tocó realizar el trabajo sobre la estructura de la ley orgánica Ajá. del trabajo. Si quieren, le voy a definir sobre la estructura de la ley orgánica del presupuesto, decreto 101-97. Ah, sí, sí, pero ahorita vamos con puntos, ¿verdad? O sea, con puntos específicos. Ya la estructura la revisaré. Pero por eso alguien que me diga del sistema presupuestario. Lista, respecto al sistema presupuestario sobre el capítulo 1 y las disposiciones generales del artículo 7 al artículo 18. Y el capítulo 2 del régimen presupuestario de los organismos del Estado y la sección primera de la Ley General de Ingresos y Egresos del Estado y del artículo 19 y la sección segunda de la formación del presupuesto del artículo 20 al 24 y la sección tercera de la ejecución del presupuesto del artículo 25 al 33 ter. Sí, pero mire, el sistema presupuestario está indicado en el artículo 7. Muy bien. Y ahí se indica que el sistema presupuestario lo constituye el conjunto de principios, ojo con eso también, el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso presupuestario de todos los organismos y entidades que conforman el sector público y que se describen en esta ley y su reglamento. Entonces, lo que les digo yo es que para analizar la ley se tienen que ir a puntos como importantes, ¿verdad? No solo irnos a hacer la estructura y vamos a empezar a ver los artículos, hay que ir viendo los puntos como esenciales, ¿verdad? Por ejemplo, el control y fiscalización, de los presupuestos, ¿verdad? ¿Quién ejerce los presupuestos? ¿A quién le corresponde ese control y fiscalización del presupuesto, ¿verdad? Son cosas importantes que lo hemos estado viniendo exponiendo ahorita en clases. Hemos estado citando los artículos y esto es lo que ustedes tienen que ir como indicando, ¿verdad? No solo de decir, bueno, vamos a leer la ley y lo que dice, no, porque, por ejemplo, si usted me dice, bueno, la ley entró en vigencia a tal fecha nada más, no leer, publíquese y cúmplase, ¿verdad? Para saber que sí están manejando el tema y que sí están haciendo el trabajo de conformidad con lo requerido, ¿verdad? Porque esta ley sí es bien extensa, yo entiendo que sí es bien extensa y no es algo como común, ¿verdad? Que circule como otras leyes. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta. Entonces, yo ahorita ya tomé pantallazo de las personas que están en clases, ¿verdad? Porque después, y siguen acá. Entonces, está bien está bien, la estructura yo la voy como les digo, pero solo quiero saber cómo están, porque miren, pues por eso el tiempo para entregar el trabajo es hasta el día del examen. Entonces, ahorita quiero ver cómo están para que puedan como poner ojo, ¿verdad? O poner atención en cuanto a cuestiones que sí tienen que ir bien identificadas, porque esto es lo que ustedes van a compartir y que después, sí va a ser tema de examen, ¿verdad? Para el final. Entonces, sí, tienen que ir resaltando las partes más importantes de las leyes que sean análisis de estudio. Porque, como les digo, eso va a ser, esto tal vez ya no nos va a dar tiempo como de tratarlo
de espacio, ¿verdad? Por el tiempo que queda que tenemos, que van a ser máxime como unas 4 semanas que ya quedan de clase entre lo que falta para el segundo parcial y el examen final, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante en cuanto a esta estructura, o sea, vayan analizando cada contenido. Cuando uno hace la estructura de la ley, uno va determinando cuál es la importancia que tiene cada capítulo. Entonces, es una forma como más fácil de poder estudiar el contenido de cada título, qué es lo que conlleva el primer capítulo, qué momentos presupuestarios o qué del presupuesto nos está tirando la ley, ¿verdad? Y de ahí irnos al segundo y ver como ciertos aspectos que realmente nos interesa conocer, porque no es en sí que toda la ley. Sí hay que revisar la ley porque incluso puede venir algún caso, pero sí hay muchas cuestiones que se tienen que manejar, ¿verdad? Entonces, aquí se habla mucho del Ministerio de Finanzas Públicas, cuáles son las funciones que tienen, ¿verdad? El sistema de crédito público, porque eso también son temas que vamos a ver todavía que corresponden al programa. Entonces, el sentido de este trabajo de que cada quien haya analizado las leyes es que cuando toquemos los temas que falten, ¿verdad? Que ya es gasto, crédito público, entonces ya que los que leyeron las leyes ya digan, sí, ahí estábamos viendo la ley que esto es lo que se regula, ¿verdad? Entonces sí aplica o no aplica en lo que estamos hablando. En Guatemala pasa esto, o sea, que vayamos como adentrándonos en esos temas financieros que realmente son los que nos interesan, ¿verdad? Entonces, en esto estamos. No sé si solo ustedes dos, que ustedes son del grupo número 12. 11. El 12 también tiene esta ley, ¿verdad? Que ellos dijeron que hasta habían terminado ya el trabajo. ¿No hay nadie del grupo 12? Bien, licenciada, buenas tardes. Sí. Sí, a nosotros prácticamente nos tocó el mismo tema que los compañeros anteriores. Ajá. De la ley. Entonces, cada uno de los integrantes del grupo pues tomó un tema específico y de mi parte me tocó el tema del objeto de la ley. Uh-huh. Bueno, cuando hablamos del objeto de la ley, hablamos en sí sobre la manera o su creación o el ámbito de creación que va a tener dicha ley, principalmente sobre la ley del presupuesto, que es tan importantísimo para nuestro país, que vemos año con año este presupuesto, ¿verdad?, que se realiza. Entonces, esta ley específicamente habla sobre eso, ¿verdad?, en la forma de que cómo se va a planificar, cómo se va a ejecutar, cómo se va a desarrollar y cómo se va a fortalecer todo ese sistema de presupuesto que nuestro país necesita. Uh-huh. Entonces, también no solo se va a fijar en lo que son los ingresos que el Ministerio de Finanzas Públicas obtiene a través de los impuestos, ¿verdad? Sino que también ver todos los gastos públicos y y el crédito público a la vez. Entonces, todo esto va de la mano para que se pueda manejar, se puede llevar de la mejor manera el presupuesto del Estado. Uh-huh. ¿Verdad, licenciada? Así es. Entonces, todo eso conlleva sus principios también, ¿verdad? Entonces, dentro del objeto de la ley encontramos lo que, como le digo, esa planificación, esa organización y coordinación, como también dentro de la misma encontramos lo que son los principios que rigen dicha ley. Dentro de ella encontramos tenemos el principio de legalidad, tenemos la de economía, tenemos el principio de eficacia, de calidad, de transparencia, equidad y publicidad. Y todo esto con el cumplimiento y los planes que se ejecuta año con año, ¿verdad, licenciada? Eso es en cuanto al objeto de la ley. No sé si habrá otro compañero ahí que pueda complementar el resto. Fíjense que en el reglamento de esta ley también hay muchos temas bien importantes, incluso más que en la ley, porque acuérdense que los reglamentos
son los que van como a especificar concretamente funciones, procedimientos, ¿verdad? Entonces, metodologías del presupuesto, hay órganos rectores, se les habló de los órganos que se regulan en la ley, ¿verdad? Entonces hay comisiones, entonces está la Comisión Técnica de Finanzas Públicas y las atribuciones que tienen. Entonces sí, hay mucho contenido, como les digo, la ley es amplia y por eso es que el trabajo fue, se reprogramó la entrega, ¿verdad? Porque como les digo, yo entiendo que muchos trabajan y sí necesitan tiempo para hacer eso, ¿verdad? Pero sí dedíquenle tiempo, como les digo, porque la calidad del trabajo, no se atengan a que, ay, lo vamos a hacer así como sea, y no, o sea, el contenido sí tiene que ser estructurado de una manera que se vea que sí leyeron, que sí analizaron la ley, y son varios integrantes. Entonces, hay un grupo que se creó con 2 compañeras, ¿verdad? Que ellas sí hasta les di la opción de que pudieran elegir qué ley, porque entre las 2, pues no sé qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces, como les digo, el contenido del trabajo es uno. Lo que ustedes me están hablando ahorita es también, ¿verdad? Pero sí lo tomo en cuenta, por supuesto, y yo entiendo, o sea, no, solo el hecho de que la compañera, por ejemplo, me haya venido a decir, bueno, le voy a hablar del presupuesto de la primera compañera que nos habló, entonces yo sí estoy de acuerdo, ¿verdad? En que ella pues está dando la cara por el grupo y son cosas que al final también se toman en cuenta, ¿verdad? Y que el trabajo pues no es solo de una persona, sino que es del equipo. Entonces, como les dije, el trabajo va a ser para todo el grupo, el punteo no va a ser que a uno le voy a dar más, al otro. El que hable respalda todo, ¿verdad? Pero si alguien no trabajó, no hizo nada, sí quiero que me lo hagan ver, porque entonces esa persona sí no va a tener nota. No sé si tiene algo que decir o le damos la palabra a Zaira Gómez que quiere hablar. Sí, licenciada, buenas tardes. Yo soy del grupo 11 y pues quiero contarle que sí estamos en su mayoría presentes, pero justo el tema del sistema que usted nos indicó creo que es algo como una oportunidad de mejora para nuestro trabajo porque no lo tenemos. Entonces creo que por eso ninguno de los compañeros habló, pero sí estamos presentes y pues cada quien hizo como una parte, ¿verdad? Entonces, Ajá. pero justo ese tema creo que es como algo que tenemos que tomar a consideración para poder agregarlo al trabajo que pues ya se está haciendo, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, y quien más conocimiento va a tener es la persona, al final la que se llena de conocimiento y toda la persona que unifica los trabajos, ¿verdad? Porque es la que va a tener a bien ver que el trabajo sí quede en la forma y que vaya correlacionado con el contenido de la ley. Entonces, darle una revisadita al que lo vaya ahí sí que a unificar, ¿verdad? Y ver que no se haya pasado nada. Porque como les digo, es un trabajo en equipo que se supone que todos tendrían que estar trabajando, ¿verdad? Pero al final, como les digo, en el examen también van a venir preguntas de cada quien de su trabajo, entonces también ahí nos vamos a dar cuenta de qué tanto le pusieron interés al contenido de lo que les tocó, ¿verdad? Entonces, ustedes son del grupo número 11, entonces soy número 11 y del número 12, solo una persona nos habló, ¿verdad? Pues no sé si estarán conectadas el resto del grupo, licenciada, pero estoy escribiendo en el grupo y solo un compañero que está mal de la garganta no puede hablar, es el único que me responde, los demás no sé, licenciada. Yo Vale. sí estoy al pendiente de esto. Sí, ¿cuál es su nombre? Marco Eliseo Salazar. Vale, muy bien. ¿Alguien quiere hablar también, no? ¿Que levantó la mano? Sí, licenciada. Licenciada, Sí, disculpe, dígame. solo una consulta. ¿Usted nos va a compartir los trabajos de los compañeros, Sí, de los grupos? sí, porque como se van a compartir voy a habilitar, entonces todos van a poder tener acceso. Yo los voy a compartir en la plataforma.
para que todos Y pongámosle a la hora de, como usted mencionaba, del examen, venía parte de los trabajos. Nosotros, ¿usted nos va a dar material de apoyo o tendríamos que estudiar no, directamente los trabajos de cada sí, compañero? o sea, del material, no, mire, pues por ejemplo, usted me va a hablar de su trabajo. O sea, que ya le entendí, como que en el examen nos va a poner que nosotros hablemos del trabajo que nos tocó a cada uno. Exacto, miren, pues, o sea que el trabajo vale 15 puntos. Entonces, 5 puntos van a ser del contenido, o sea, pero eso, como les digo, ya va a ir en el examen, ¿verdad? Y no voy a decir más, solo del trabajo que ustedes realicen, o sea, los 20 puntos ya, el trabajo en grupo va a ser 15, ¿verdad? Pero los otros 5 puntos ya cada quien se los va a ganar en el examen. Esto es para el segundo parcial. Ahora el examen final sí va a venir de puras leyes, ¿verdad? Ya el contenido de todas. Por eso es que en esos trabajos que hicieron en grupos es que sí tienen que ver calidad en cuanto al contenido, porque sus compañeros van a tener acceso a ellos y ahí sí todos van a tener que estudiar, ¿verdad? Para el examen final y que, como les digo, son temas que vamos a estar viendo en clases, que van relacionados con las leyes, ¿verdad? Entonces, así como énfasis, ¿verdad? Así como lo he estado haciendo, ¿verdad? Que ojo con este artículo, porque son cositas que sí van a venir en el examen. ¿Alguien más tenía la mano levantada? ¿Ya estuvo con usted o tiene alguna otra duda? ¿Qué tal y cómo está? Buenas noches. Sí. Perdón, yo me adelanté, pero creo que Claudia tenía levantada la mano. Laura, antes que yo. Sí, dígame. Buenas noches, licenciada. Ajá, sí, dígame. Una opción o propuesta, licenciada, como cada ley, pues así como usted indicó, pues algunas son bien extensas, ¿verdad? Se me ocurre, no sé si para el final podríamos, digamos, entregar como unas 10 preguntas de cada grupo, las más importantes de la ley que le tocó analizar y estudiar, ¿verdad? Para realizar el trabajo, para tener pues opción como a material. Sí podría ser, pero tendría que analizar la calidad de preguntas, ¿verdad? Para ver. Exacto, podríamos, como sería para el final, sería como entregarle a usted el borrador, y verdad, así que usted la evalúe y digamos, diga, no, esta es muy sencilla, o esta debería de tener una mejor redacción o algo así. Sí, está bien. Sí, está bien, porque si son 10 grupos. Imagínese, serían 100 preguntas. Sí, pero como hay 2 grupos repetidos. Entonces 90. Exacto, no, entonces como son grupos repetidos, ¿verdad? Entonces sería de ver. Pero sí me parece, pueden pasarlo, ¿verdad? Porque sí, el final sí va a ser pura ley y como les digo, puntos que podríamos ver o ustedes dicen, bueno, tal vez menos preguntas, ¿verdad? Pero o sea que al final, sí van a ser de la ley y tal vez no serían las preguntas que ustedes digan, sino que solo sería como material de estudio para ustedes. Pero ahí sí sería de estudiar mucho entonces. No, es que lo que pasa que, mire, pues por eso le digo, o sea, que el trabajo, si se enfocan bien en los aspectos importantes, no tienen que estudiar toda la ley, ¿verdad? Pero tal vez vamos a ir mencionando artículos mejor. Mejor, sí. Vamos a ir mencionando sí, en vez de las preguntas, entonces mejor. Porque yo les puedo indicar, miren, estudien estos 20 artículos, ¿verdad? Y tal vez vengan solo mejor. 2. Sí, eso Exacto. sí podría ser. Mejor para que no... Para no hacer las preguntas y hacerlo doble o estudiar doble, o tal vez se enfoca uno solo en las preguntas y descuida las leyes. Sí, ahí vamos. Entonces sí, mejor no. Bueno, gracias, Lida. Vaya. Buenas noches, Vic. Sí, dígame. Una consulta, perdón, tal vez usted ya lo explicó, pero yo no lo entiendo muy bien. Digamos, el primer parcial tenía de punteo 30 puntos. Ajá. A este segundo parcial, nosotros tenemos un trabajo, el cual usted está diciendo que nos va a ponderar 15 puntos. Ajá. Creo que tengo entendido que son 40 puntos para este segundo parcial. Exacto, o sea, son 40 puntos, 20 puntos
que van a venir del examen, pero va a venir un apartado del trabajo que realizaron que va a valer 5 puntos. O sea, y esas preguntas del examen, porque no tenemos mucho tiempo de contenido. A ese contenido ya se los voy a subir ahorita el fin de semana. O sí, va a haber contenido entonces para el examen. Sí, igual que la vez pasada. Sí, porque sí viene contenido y aparte, como les digo, ya es su trabajo, algunas cuestiones bien puntuales en cuanto al trabajo de cada quien, ¿verdad? Un resumen de lo que nosotros expusimos. Tipo así, tipo así. Okay. Muchas gracias, Lee. Vaya. Entonces, vamos a ver a los que les tocó la ley de la Contraloría General de Cuentas. ¿Alguno de los grupos que les tocó la ley de la Contraloría General de Cuentas por acá? Bueno, no hay nadie. Vamos a ver la ley monetaria. ¿Grupos que les tocó la ley monetaria? La ley del Banco de Guatemala, la ley monetaria, nosotros, grupo número 6. Ajá, pues ya contestó la ley monetaria. ¿Qué manda? Usted es del grupo número 6, Así ley es. monetaria. Bueno, sí. Entonces, esta es bien pequeñita, entonces veamos qué nos puede decir usted el contenido de la ley. Pues que los, quienes tienen relación con esta ley, los órganos que se involucran con esta ley, pues son la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y ¿qué más? Que también tiene el Congreso. El Congreso, exacto, sí. Que también tiene la potestad, ¿verdad? Que se encarga de regular, vigilar y emisión de la ley, de la moneda nacional, licenciada. ¿Qué más? Es de vital importancia, ya que debido a ello, pues el Banco de Guatemala tiene la potestad y es el encargado de poner en circulación el dinero tanto y la emisión de la moneda, ¿verdad? También está encargada de velar por, ¿cómo se le llama? La fluctuación, de que, digamos, que no haya exceso de dinero en circulación, sino que sea el justo y necesario para poder mantener la economía del país. Y ya, porque yo estaba unificando y dándole forma al trabajo. Bueno. Las personas que están levantando la mano son de su equipo, Cindy Lorena Toledo. Sí, licenciada. Sí, licenciada, es Cindy Méndez. Bueno, ¿usted va a ampliar algo más? Bueno, yo podría decir, ¿quieres hablar tú, Cindy? Y después yo. Gracias. Pues prácticamente, licenciada, o sea, la ley sí es muy pequeña, pero nos habla de la Junta, los miembros de la Junta, digamos, monetaria vienen a ser los mismos, que van a Dios mío, es la misma integración, para el Banco de Guatemala, es decir, el Banco de Guatemala, por decirlo de alguna manera, no es que pueda tomar sus decisiones de manera independiente, sino siempre va a depender de la Junta Monetaria. También se menciona al Congreso, ¿verdad? Como el ente que va a poder realizar, digamos, modificaciones o reformas a la ley monetaria,
esto y resaltan al final del artículo, resalta que lo va a hacer siempre con las sugerencias de la Junta Monetaria, que de hecho la semana pasada estuvo la noticia de que no pudieron elegir la Junta Monetaria debido a que fue la Junta la que se desintegró, entonces el Congreso ya no pudo hacer esa, llevar a cabo, ¿verdad? Esa actividad. En el trabajo colocamos quiénes son actualmente los miembros de la Junta Monetaria. También la ley nos establece incluso, digamos, las medidas y pesos para las monedas en sí. También da digamos, las directrices para emitir los billetes que aún yo veo que, por ejemplo, el billete creo que es el de Quetzal, o sea, no es solamente la moneda, sino que aún está vigente en sí el billete que yo yo ya no veo, la verdad. Creo que eso podría aportar en este momento. Sí, es su compañera que desea ampliar algo más. Sí, licenciada. Mi nombre es Brenda Toledo. A mí me tocó aspectos importantes de la ley monetaria. La reforma monetaria se impulsó con el propósito de mejorar la política económica de Guatemala. Está con sus 3 considerandos. En el segundo considerando, siento que es uno de los más importantes. Lo voy a leer, licenciada. Que el Banco de Guatemala es el único ente que puede emitir billetes y monedas en el territorio nacional y que conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala se rige por su ley orgánica y por la ley monetaria, por lo que es procedente incluir en esta última las disposiciones que desarrollen todo lo relativo a especies monetarias. La ley cuenta con 29 artículos. Yo también saqué algo de historia de la ley porque a mí me tocaban los aspectos más importantes, ¿verdad? Comenzó en 1924 durante el gobierno de José María Orellana. El presidente emitió el decreto gubernativo 879, la ley monetaria que dio vida a la moneda actualmente se utiliza en el país, y adoptó el nombre de Quetzal. La reforma estuvo a cargo de Felipe Solares, Enrique Martínez Sobrán y Carlos Sacrison. Y estaba orientada a pasar una época más ordenada monetariamente. Entre 1944 y 1946 se impulsó de una nueva reforma donde se creó el Banco de Guatemala. El segundo movimiento culminó durante el gobierno revolucionario del doctor Juan José Arévalo. La integración, funciones y atribuciones de la Junta Monetaria se encuentran desarrolladas en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y en la Ley Monetaria. Por su parte, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, decreto número 16/2002 del Congreso de la República, señala que la Junta Monetaria tiene la atribución siguiente. Determinar, evaluar las políticas monetarias, cambiarias y crediticias del país, incluyendo las metas programadas, tomando en cuenta el entorno económico nacional e internacional. Mire, solo dígame una cosa, el Banco de Guatemala para emitir moneda, ¿cómo lo hace? ¿Solo lo emite la moneda o tiene que tener alguna autorización? No, yo creo que tiene que tener una autorización, licenciada, o sea, tiene que tener una, no solo decir, ay, hoy vamos a emitir, no, eso se te tiene que hacer una consensualidad con la Junta Monetaria, a ver, el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria es la que le va a autorizar al banco a emitir monedas. Ajá. Sí, licenciada. No sé si estoy bien así. La presentación que estaba leyendo, sí, que estaba preparando. ¿Sí? Adeli Montenegro es de su grupo. Bueno, gracias, licenciada. No, licenciada. Sí, es que usted tiene levantada la mano.
Buenas tardes, licenciada. Yo soy del grupo 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Es que cuando usted preguntó, no encendía mi micrófono, licenciada. Ah, sí, pues, pero ahorita ya no va a dar tiempo. Ah. Entonces, está lista para el próximo día de clases, ¿verdad? Porque la próxima clase sí ya va a ser presencial. Después de la Semana Santa nos toca presencial. Entonces, ahí sí ya tendrían que llevar bastantes cosas. Sí, es el día miércoles 3 de abril que empezamos de nuevo con las clases. Entonces, como va a ser presencial, y yo creo que esa semana es la única presencial que nos queda. Entonces, esa semana que nos toca presencial, sí necesito que todos los grupos sí vayan más empapados del tema, que vayan más fortalecidos los argumentos, porque sí va a ser para que hablemos de los grupos, ¿verdad? Vamos a dar un tiempo de clases y vamos a dejar tal vez la mitad del periodo para ir viendo en sí el contenido de los trabajos, ¿verdad? Porque van a ser los únicos 2 días que vamos a hablar de los trabajos y ya no más. Entonces, entonces para que avancemos con eso, por favor, y cualquier duda que tengan, me pueden hacerlo en la plataforma, yo les contesto con mucho gusto, voy a estar revisando. Entonces, incluso si quieren, yo voy a ver cómo habilito hoy o mañana para que ya puedan subir los trabajos, y si quieren, yo puedo evaluar, y si necesito que vayan más fortalecidos, entonces yo se los regreso. Si gustan, ¿verdad? Ahora, si no, pues lo dejan así en base a lo que yo pueda calificar, ¿verdad? Pero no sé si ustedes gustan en que yo se lo regrese diciéndoles que les hagan cambios, ¿verdad? Licenciada, buenas ¿Sí? noches. Excelente, licenciada. Yo considero que es mejor que nos haga correcciones y así sacamos los 15 que avalúan, digo yo. Sí, mire, puede ser que algunos trabajos no, pero si yo miro que algunos trabajos están así como que sí les hace falta, sí se los voy a regresar. Entonces, así vamos a quedar, y cualquier duda, como les digo, en la plataforma me la escriben y con gusto yo les respondo. Licenciada, disculpe, es solo una última consulta. Fíjese que en este trabajo de la ley monetaria, no voy a decir que los compañeros no han trabajado porque sería mentir, pero para la revisión, para la unificación, que fue lo que comentó la primer compañera que participó, tomamos la batuta con ella el día de ayer y sí, anoche o en la madrugada fue, pero solamente ella y yo. Entonces, mi pregunta es, no sé cómo lo está manejando la coordinadora, pero ¿qué pasa con los compañeros? O sea, por ejemplo, si nuestro trabajo es uno de los que nos va a pedir usted complementar más y todo, ¿cómo podemos hacer, o dentro del trabajo podemos poner, se me ocurre, una tablita o un informe de quiénes sí trabajaron, quiénes no, o en qué Fíjese porcentaje que trabajaron? lo que pasa es que, como les dije, el trabajo va a ser grupal, o sea, el trabajo no le voy a poner 15 a unos y 15 a otros, lo establecí desde el primer momento. Entonces, si alguien trabajó más, como le digo, eso es cuestión de organización de ustedes. Entonces, si yo regresara el trabajo y ustedes ya dicen que ya trabajaron, ustedes le pueden decir a los demás, bueno, miren, ahora les toca a ustedes, ¿verdad? Entonces, y como les digo, el examen final, el trabajo final, sí ya quiero que, como ahí va a ir el listado de los integrantes, ¿verdad? Entonces, los que aparezcan en el listado van a tener la misma nota. Entonces, si alguien no trabajó, no lo agregan nada más. ¿Verdad? Eso ya queda cuestión de ustedes, pero el punteo va a ser igual para todos. O sea, suena como injusto, ¿verdad? Pero es que es un trabajo en grupo y sí tenemos que trabajar en equipo. O yo comprendo que a algunas personas tal vez se les dificulte, ¿verdad? Y que otra diga, no tengas pena, yo te apoyo, ¿verdad? Porque es un trabajo, como les digo, en equipo. Entonces, pero sí, sí el punteo no va a haber diferencia. O sea, el grupo va a tener la misma cantidad, el mismo punteo para todos. Lo que va a variar o va
va a ser una diferencia, va a ser el examen, que les digo que ya van a venir 5 puntos adicionales que ya cada quien se va a ganar, ¿verdad? Entonces, la última intervención a Laura Alonso y ahí terminamos. Lida, para el día del examen estaba diciendo usted que es el trabajo, ¿verdad? Ajá. Ese día se lo entregamos impreso. Exacto, y también lo suben a la plataforma. Cuando ustedes me lo entreguen, ya tiene que estar subido, ¿verdad? Ah, perfecto, está bien. Sí, Entonces, es que nos costó un poquito así como dijo la otra compañera,